habíamos muchos cristianos, todos reunidos en un lugar al aire libre. Se estaba celebrando un servicio. Allí habían gentes conocidas y no conocidas por mí. En el culto se estaban cantando alabanzas. Pero las alabanzas eran como cánticos vacíos. Algunos cantaban de corazón, pero otros no. Muchos estaban hablando unos con otros, otros caminando de aquí para allá. Yo quería que le entregaran a la predicadora, pero no lo hacían. La gente seguía con sus cánticos vacíos y su programación humana, pero al mensaje no le daban el tiempo que requería. Mientras estábamos en esa condición, al cruzar la calle se encontraban muchos locales llenos de gente que se estaban emborrachando, drogándose y haciendo tantas cosas. Y yo veía como la gente que estaba frente a nosotros, al cruzar la calle, seguían construyendo bares, discotecas, y las construían a una velocidad rápida. Y esos lugares se seguían llenando. Pero nosotros, que éramos la iglesia, solo nos quedábamos mirando. Y nadie se atrevió a ir a predicarle a esa gente. Era como que no nos importaba lo que ellos estaban haciendo. Cuando casi le iban a entregar a la predicadora, llegó una tía mía que estaba de viaje, y ella llevó pruebas que Dios le permitió obtener acerca de todas las cosas que ya el anticristo estaba preparando. En esas pruebas, todas las cosas estaban preparadas con el sello de la bestia. Todo estaba listo. Pero el anticristo no podía dar la cara, porque todavía la iglesia estaba en la tierra. Entonces mis ojos espirituales fueron abiertos, y vi una computadora gigante, que parece un edificio. Y en ese edificio tenían los nombres, las direcciones de todas las personas del mundo, tanto grandes como pequeños. Mientras mi tía mostraba las pruebas que ella traía, decidieron entregarle a la predicadora. Pero en eso se levantó un ataque demoníaco tan grande en contra de la iglesia, que no tengo palabras para describir lo que vi. Los demonios subieron como animales feroces y se lanzaron para encima de muchos de nosotros. Yo me caí en un hoyo. Y eso me salvó de no ser destruida por ese demonio. Pero cuando intenté salir, vi como algunos de los hermanos estaban subiendo para arriba con sus cuerpos glorificados y vestiduras blancas resplandecientes, y una nube blanca, mucho más brillante que el sol, les esperaba en el firmamento. Del pueblo cristiano que se fue, solo se fueron muy pocos, pero se quedaron casi todos los demás. Yo veía como la gente lloraba desesperada, y decían el por qué se habían quedado. Y se quedaron por pecados muy pequeños. Algunos se quedaron por celos ministeriales, otros porque tenían celos, otros porque tenían enojo en su corazón, y nunca quisieron perdonar de verdad, etcétera, etcétera. Después del arrebatamiento, se levantaron unos demonios, como nunca se había visto. Demonios que estaban reservados para ese momento. La gente gritaba y corría. Yo corrí mucho hasta llegar a un lugar un poco seguro. Pero en ese lugar habían muchas cajas de muertos. Eran unas cajas tan bellas como nunca las he visto. Lo extraño es que esas cajas
eran para muchos evangélicos, especialmente para algunos miembros de una iglesia conocida. Conozco mucha gente de los que se quedaron. Algunos podrían estar leyendo este correo. El lugar donde vi los ataúdes. Una voz me habló y me dijo: el demonio que se lanzó sobre ti no estaba enviado para ti, sino para destruir a tu padre. Pero como él es un bebé espiritualmente hablando, se le permitió que seas tú, que pelees por él. Cuando me desperté, me sentí tan turbada, porque en esa revelación yo me había quedado. Y empecé a preguntarle al Señor, y a decirle: Señor, si estoy mal en alguna área, por favor, muéstramelo, porque yo no me quiero quedar. Pero el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo que no era que yo me iba a quedar, ni que estaba mal, sino que esa revelación fue para mostrarme lo que acontecería después del arrebatamiento, y sobre todo, la condición de la Iglesia. Pero les digo algo, mis hermanos. Sigo escudriñándome. Yo no me quiero quedar. Lo que sucederá aquí es terrible. Hermanos, sigámonos preparando, poniendo la mirada en Jesús. Seamos ungidos con el aceite de la unción, para que cualquier cosa que nos haga la gente se nos resbale y no nos afecte. No vale la pena que por guardar enojo, por críticas, por murmurar, por celos, por pleitos, por orgullo y por rebeldía y otras cosas más, perdamos esta salvación tan grande. Porque por tonterías como esas fue que tantos cristianos se quedaron en el rapto. Pero siento que algo está a punto de suceder. El Señor está a la puerta. Segunda revelación. Primero tuve la revelación en que yo estaba en Nueva York, en una iglesia donde estaban celebrando un gran evento cristiano. En ese evento habían personalidades muy importantes y muy conocidas. O sea, eran los grandes pastores y obispos de allá. Cuando se acabó el servicio, uno de esos pastores muy reconocido se fue. Pero yo fui llevada en el espíritu al lugar donde él y la esposa de él se fueron. Era un edificio, pero dentro de ese edificio había una iglesia. Y habían más pastores que estaban reunidos allí. Ellos se pusieron una bata negra, con una capucha negra, y se postraron al suelo, y empezaron a adorar a Satanás. Entonces, una voz habló a mi mente, y me dijo: ellos están llevando doble vida, y ya son parte del ecumenismo. Al día siguiente, pero en la misma revelación, continuaba la actividad cristiana. Y ahí estaban ellos, con sus trajes de ministros, sentados en primera fila. Pero cuando empezó el culto, una mujer cogió el micrófono y dijo: hoy se va a desenmascarar a esos que están llevando doble vida, porque ya Dios lo descubrió. Y la hermana decía, y la hermana Sandy tiene que revelar y decir lo que vio. Yo en la revelación me asusté, porque pensé, ¿quién le ha dicho a la hermana lo que vi? Pero era que se le fue revelado por el Espíritu. Entonces yo dije, y señalé
al pastor que vi adorando a Satanás. Ese hombre se transformó de pastor en un demonio, y de su asiento brincó para encima de mí con mucha furia por haberlo descubierto. Creo que en verdad hay muchos que están llevando doble vida y están ministrando, y en la ministración están pasándole transferencias a otras personas. Hay muchas cosas ocultas que Dios tiene que sacar a la luz. La interpretación de esa revelación. Aquí hay mucha tela que cortar. Los pastores y la iglesia que vi representan la iglesia global, no solamente en Nueva York, sino en todo el mundo. 1. Dios me mostró el corazón del pueblo de Dios, que tiene la mirada en cosas terrenales, y no en su palabra, ni esperando su arrebatamiento. 2. El pueblo de Dios hace como hizo Esaú: vender su bendición y convicción espiritual por lo que le conviene ahora, por lo que le dicta su carne, emociones e intelecto. 3. La bata negra es la ceguera espiritual que Dios va a permitir en el pueblo por no creer y vivir su palabra. Aquí es cuando entra el conformismo, y como consecuencia se hace parte del movimiento. Ecumenismo. Unidad global. Que todos seamos iguales y nos aceptemos. Religiones unidas. Un mismo dinero. Etc. 4. Este movimiento es un espíritu de unidad global. Un espíritu de aceptación de diferencias de toda área de la vida. Una aceptación de todo estilo de vida. El pecado se va a integrar en una forma tan sublime y suave en nuestras familias, iglesias, educación, trabajo, que el cristiano que no esté revestido de la armadura no lo va a notar. Esto lo estamos viviendo ahora. El sueño revela el espíritu del anticristo en operación ahora en la iglesia. Lo que nos toca a todos los cristianos verdaderos es interceder por el remanente que sigue a Cristo. Interceder por los pastores y líderes. Interceder por nuestro presidente electo y sus consejeros y los nuevos jueces. No me debe preocupar de lo que Dios va a hacer conmigo en el ministerio. Él sabe el tiempo y la forma de manifestar todo. Por último, muchas veces pensamos que hay grandes pecados, como adulterio, fornicación, mentiras o robos en las iglesias. Pero aún más grande y grave es el pecado de la tibiadez, que conlleva a la aceptación del espíritu del mundo en la iglesia.